SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Los relojes de pulsera se empiezan a popularizar en la Primera Guerra Mundial. En esta época del siglo XIX había muchos relojes ya de bolsillo, se llevaban con leontina, pero claro, la Puerta del Sol era el kilómetro cero. Ahí se concentraban los coches de punto, los convoyes, los carruajes que iban para Madrid y de toda España. Y entonces él, este punto patriótico, aunque exiliado, él siempre mantuvo relaciones con España. Él no podía soportar que el reloj atrasase. Y esa fue la decisión de crear el reloj más revolucionario del momento. Y lo consiguió. Fue un acto de generosidad, y es que su vida fue generosa, porque él en su relojería en Londres, en Regent Street, fundó la Tertulia del Habla Española, donde iban todos los exiliados españoles de izquierda, de derecha, de centro, o bien los españoles que estaban de paso por Londres por motivos profesionales, y allí hablaban de cosas de España. Lo único que no podían es hablar de política, para que no discutieran. Pero en eso no hemos cambiado tanto. Es la voz de Emilio Lara, autor de la novela El relojero de la Puerta del Sol, publicada por la editorial Edasa en el año 2017, en una entrevista de ese mismo año del programa SER Historia número 459. Y la traemos a colación porque el personaje histórico del que está hablando no es ni más ni menos que José Rodríguez Losada, un relojero leonés que se convirtió en el relojero número uno de su momento, de su tiempo. Es el autor del reloj de la Puerta del Sol, el que arregló el mecanismo del Big Ben en Londres, en la ciudad donde él vivía, y en donde tuvo ahí una relojería que al final acabó convirtiéndose en una de las factorías de relojes, de mecanismos para medir el tiempo más importantes del mundo, por no decir el que más. La marca de RL, Rodríguez Losada, que eran los apellidos de este relojero leonés, dieron la vuelta al mundo. Y hoy, 1 de enero, queríamos traer precisamente su perfil biográfico al cronovisor, junto con Jesús Callejo, porque es precisamente en el siglo XIX cuando empiezan a aparecer muchos mecanismos de relojería. Es cierto que los autómatas habían surgido, ¿no?, a partir del siglo XV, XVI, y todos esos mecanismos poco a poco van a ir evolucionando para conseguir la magia, ¿no?, que hoy llevamos en la muñeca y con la que hoy medimos el tiempo y podemos llegar a los sitios a la hora. A la figura de Rodríguez Losada y a los relojes vamos a dedicar el cronovisor, pero como siempre será un programa especial de SER Historia en el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. José Rodríguez Losada, un relojero leonés que en el siglo XIX, asentado en Londres, en la capital inglesa, se convirtió en el as de los relojes. A él vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo y a otros artesanos también, me atrevería a decir, ¿no?, por el trabajo mecánico que eso implicaba, que dieron también casi su vida, ¿no?, por la relojería y que hoy han pasado casi desapercibidos, algunos de ellos vinculados a la magia, como Robert Houdin, uno de los padres del ilusionismo en el siglo XIX. Pero habrá muchos más temas en este programa especial de SER Historia. Vamos a hablar de Puy de Fou, ese parque histórico del que estamos disfrutando en Toledo desde hace varios meses y que nos acerca un poco la historia de España con una forma de ponerla sobre el escenario y hacerlo casi un espectáculo inmersivo gigantesco, ¿no?, para todo el mundo que se acerca a disfrutarla. Y hablaremos también de una historia que yo creo que es la primera vez que hablamos de ella
en Ser Historia. Hemos hablado en otras ocasiones de fenómenos extraños, de fantasmas, de misterios, pero yo creo que nunca nos habíamos acercado como lo vamos a hacer ahora al fenómeno OVNI. Sí, ese fenómeno que nace a mediados del siglo XX con la aparición de esos platillos volantes sobre el monte Rainier y que en el año 1947 marcó, ¿no?, el marchamo de comienzo de la historia de la ufología, y que es una historia que tiene infinidad de recovecos y de perfiles que en definitiva no hacen más que proyectar la idea del ser humano y de sus anhelos, ¿no?, de viaje a las estrellas, de saber de dónde venimos y de saber quién nos visita. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, un año más, hay que decir, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues es verdad, un año más después de escuchar las 12 campanadas de la Puerta del Sol, claro que sí. Claro, y donde mira la hora un leonés, la miran 2 o 3. Habría que decir, ¿no? Refrán. Muy bien, como buen leonés que eres, ahí está. Cada vez que hay un leonés en algún sitio, hay 2 o 3. Y en este caso, si hablamos de Madrid, de la Puerta del Sol, tiene que haber un reloj hecho por un leonés, en este caso de Iruela, que era de la diócesis de Astorga, dentro de la que es la comarca de la Cabrera, y un leonés que, curioso, ¿no?, tiene una biografía muy llamativa, porque de un pastor prácticamente analfabeto, en fin, que su destino era el que era, al final se convierte en uno de los mejores relojeros del mundo, ni más ni menos. Y toda esa peripecia pues se debe pues a la pericia, a la tenacidad y, por supuesto, a la inteligencia natural que tenía José Rodríguez Losada, que es nuestro protagonista. Sí, él nació en Iruela el 19 de marzo de 1801 y falleció en Londres en 1870, ¿no?, para que veamos ese aspecto tan universal e internacional que tenía este leonés. Él tenía una relojería en la calle Regent Street, ahí cerca de Piccadilly, y bueno, su vínculo con España, a pesar de ese exilio, siempre fue muy, muy grande, ¿no? Y producto de ello es el regalo que hizo a la ciudad de Madrid de ese reloj de la Puerta del Sol, que hoy, pues casi 150 años después, podríamos decir, sigue dando las horas con una exactitud y una precisión increíbles. Claro, es un reloj Losada. Total. Y decir reloj Losada es como decir una puntualidad suiza. Es decir, era el mejor reloj que tú podías conseguir en aquella época. Hay un dato ahí, Nacho, que te tengo que corregir, porque el nacimiento no es en 1861, que es un poco, perdón, en 1801, que es la fecha que da Wikipedia, sino que es en 1797, porque ha habido biógrafos que se han acercado un poco a su figura y al final han conseguido la partida de nacimiento y sería de 1797, por lo tanto, vivió 73 años. Que yo lo estaba mirando aquí en una... No es en la Wikipedia, pero claro, unos se van copiando a otros al final. Claro. Yo lo miré en su momento en una página de relojerías. Sí, pero es un dato que se viene repitiendo, ya te digo. Pero con las últimas biografías que se han hecho de él, parece que hay que retrasar un poco su nacimiento. Y bueno, pues para ser riguroso sería ese 1797, lo cual le damos unos cuantos años más de vida. Pero es cierto que lo que tú decías, la importancia, la trascendencia que tuvo este hombre, no tanto en España, porque tuvo que huir muy pronto, ¿no?, por una serie de circunstancias que ahora comentaremos, pero sí la importancia que tuvo en Londres, ¿no? Cuando él se asienta en Londres, él no solo es el mejor relojero que había en aquella época, sino que además crea una tertulia de españoles de habla hispana, donde allí se juntan pues muchísimas personas liberales de aquel momento, porque a él le toca vivir esos procelosos años del absolutismo de Fernando VII, y él, pues como tantos otros, se tiene que largar. Pero en esa tertulia sí que se junta todo tipo de personajes muy llamativos, en una tertulia cultural. Se puede hablar de todo menos de política,
Pues lo que habría que hacer, claro que sí. Lo que había que hablar, pero... Mira, un león es inteligente, además. Y claro, una tertulia donde estaba pues desde el general carlista Cabrera hasta el general Prim, pero es que también estaba José Zorrilla. José Zorrilla, muchos de los datos que sabemos de José Rodríguez Losada es gracias a él, ¿sabes? Que José Zorrilla al final de su vida escribió un libro que son sus memorias, ¿no? Las memorias del tiempo viejo, y hace mención, como no, a Losada, y le describe de una forma muy llamativa, porque le describe como un hombre alto, enjuto, cejijunto, brusco en sus modales, pero con un corazón de oro. Y le ayudó muchísimo, además, a José Zorrilla le ayudó porque, bueno, llegó a Londres prácticamente con una mano delante y otra mano detrás, que es lo que tenían los poetas y los escritores de aquella época. No se ganaba mucho la vida, y fíjate que Zorrilla escribió lo que escribió, ¿no? Desde el Don Juan Tenorio hasta multitud de poemas. Aún así, el tío las pasó canutas y Rodríguez Losada le ayudó muchísimo. Y aquí viene una de las peculiaridades, porque el padre de José Zorrilla, el padre, fue un poco el comisario jefe de la policía de Fernando VII. Fue el que le persigue, precisamente. Y José Rodríguez Losada, que lo lógico hubiera sido decir, bueno, tu padre me ha amargado la vida y me ha obligado a huir, ¿no? A emigrar a Londres. Bueno, primero estuvo en Francia. Lo lógico es que a su hijo le tuviera una cierta inquina, pero se dio cuenta que una cosa era el padre que era José Zorrilla Caballero, y otra cosa el hijo Zorrilla. Entonces al hijo le ayudó, de hecho se hicieron grandes amigos y tuvo pues todo tipo de detalles con él, ¿no? Entonces, bueno, eso indica un poco el carácter, la personalidad y la generosidad que tenía José Rodríguez Losada. Y para que, era un buen relojero, para que digan un poco la rivalidad entre Valladolid y León, que nosotros llevamos a las dos ciudades en nuestro corazón, especialmente León porque hemos nacido allí, pero Valladolid también porque hemos estudiado. Y fíjate, un leonés y un vallisoletano inteligentes que se llevaban de la mano y trabajaron juntos, compartieron juntos pues momentos brillantes de su vida, claro que sí. Muy bien traído, Nacho. Es verdad. No, porque en esa tertulia, ten en cuenta que, claro, es una tertulia de exiliados. Es una tertulia donde tuvieron que marcharse de España, pues, no porque quisieran, no porque estaban haciendo turismo. Entonces, bueno, pues que Losada, ¿no?, les acogiera en su centro. Bueno, pues él se cambió de domicilio varias veces, ¿no? Pero bueno, al final sí que se asentó, pues imagino que tú habrás estado por allí, porque Londres es una de tus ciudades favoritas. Y él al final se asienta en Regent Street, que es donde además aparecía cuando tú comprabas un reloj Losada, en fin, como el marchamo, ¿no?, la calidad, tenía que aparecer esa inscripción, ¿no?, que tenía que poner JR Losada y luego la dirección, que era Regent Street. Y ahí sabías perfectamente que era de Losada. Y bueno, y eso hizo que tener un reloj en aquella época de Losada era fabuloso. Luego te comentaré en cuántos sitios, además de la Puerta del Sol, tienen ese reloj. Pero sí que llegó a ser todo un referente de aquella época, un referente muy conocido, como suele pasar, Nacho, muy conocido más fuera de España que dentro de España. Bueno, pues vamos a hacerle más popular, más conocido a este leonés universal, tan afín a estas fechas del 1 de enero por las campanadas del reloj de la Puerta del Sol. A ver, Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones en este cronovisor? Que bien es cierto, no los engranajes no los hizo José Rodríguez Losada, pero funcionan bastante bien. Seguramente que hemos copiado algunas cosas de su maquinaria. ¿Cuál es la fecha que nos propones? La fecha es el 19 de noviembre de 1866. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, este carillón, estas campanadas son muy conocidas. Imagino que estamos, lo estoy viendo, estamos en la Puerta del Sol.
Estamos en la inauguración, claro, porque en algún momento esto se ha inaugurado. Entonces, bueno, qué mejor momento con nuestro cronovisor que ir al momento en el que se inaugura por parte de quién, de la reina Isabel II. Es verdad que Losada no está presente, porque en fin, él todavía sigue en Londres, pero es un regalo que él le hizo. Él estuvo en España en 3 ocasiones. Bueno, pues una de las que estuvo, que fue en 1860, pues él se alojó en una de las pensiones cercanas que daba a la Puerta del Sol. Pensión hotel, el Hotel París, pues él se dio cuenta que efectivamente que el reloj que había en aquel momento dentro de lo que era el Ministerio de la Gobernación pues atrasaba muchísimo, y él como relojero entiendo que le debía poner de los nervios, porque claro, vamos a hacer una pequeña, estamos en el momento de la inauguración, ¿de acuerdo? ¿Por qué se inaugura el 19 de noviembre de 1866 por parte de la reina Isabel II? Porque fue el día que se cumplían 33 años de la primera proclamación como reina. Entonces, bueno, pues era una fecha pues bastante simbólica. ¿Qué era esta fecha? No el día del cumpleaños, como también se dice erróneamente, ¿no? Dice, no, se hizo el día del cumpleaños. No, el 19 de noviembre no nació Isabel II. Y de hecho, en la campana principal que tiene el reloj de la Puerta del Sol aparece una dedicatoria, y esa dedicatoria, como no, está en la reina Isabel II para que quedara constancia, ¿no?, de ese momento. Bueno, pues si hacemos un poco una retrospectiva, ¿qué ocurría? O sea, los madrileños, ¿por qué se regían en aquel momento, antes de que estuviera el reloj de Losada? Bueno, pues durante muchísimo tiempo, en lo que actualmente es la Puerta del Sol, estuvo la iglesia del Buen Suceso, ¿vale? Esta iglesia del Buen Suceso tenía un reloj que también... Por llamarlo de alguna forma, también. Sí. Reloj, sí. Bueno, reloj. Vamos a llamarle reloj. Y mejor o peor, daba las horas, la gente se guiaba, ten en cuenta que por aquella época tampoco todo el mundo tenía un reloj de bolsillo, o sea, que en fin, tenías que basar en este tipo de cosas. Pero esa iglesia es derribada en 1854 y se queda sin reloj. Pero bueno, lo que hacen es que dentro de ese edificio, que antiguamente era el Ministerio de la Gobernación, pues colocaron otro reloj. Pero ese reloj también se retrasaba las horas, que es el reloj que ve José Rodríguez Losada. Bueno, pues fíjate cómo sería este reloj que tenía 3 esferas y en cada esfera daba una hora distinta. Bueno, claro, pues, la de Tokio, la de Madrid y la de Londres, seguro, muy avanzados. Con 5 minutos de retraso, otra con media hora y otra a saber. Bueno, pues los madrileños, que eran tan guasones, hicieron una coplilla en aquella época, y la coplilla dice lo siguiente: este reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo a un turco un español, ¿por qué anda siempre mal? Y el turco, con desparpajo, contestó cual perro viejo: este reloj es el espejo del gobierno que hay debajo. Porque claro, te puedes imaginar que la política en aquella época también tenía sus críticas como ahora. Igual que ahora, sí, aunque ahora va el reloj de la Puerta del Sol va clavado. Va clavado, pero a partir de 1866, a partir de que se coloca este reloj. Y hay que bueno, ver un poco también la generosidad, ¿no?, de José Rodríguez Losada, que a pesar de esos desencuentros que tuvo con el gobierno, con España, etcétera, él siempre llevó España muy, muy cerca, ¿no?, del corazón, y tuvo la generosidad, como digo, de regalar ese reloj que, pues claro, que era él también trabajó en Londres en el mecanismo, ¿no?, del reloj del Big Ben, por ejemplo, que es suyo, que es otro de los iconos también de los relojes del mundo, y se lo regaló a España, a Madrid, a la ciudad de Madrid. Sí, que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Es verdad que luego con Isabel II ya cambia el gobierno, en fin, ya se convierte en un gobierno liberal, ya había muerto Fernando VII, pero él no tenía ninguna obligación porque España nunca le reconoció. O sea, es decir, que él, cuando llega, evidentemente, él tenía todavía nostalgia de España. Ya digo que hace 3 viajes. Uno de los viajes lo hace a Iruela, como no, a su pueblo, pues un poco para ver a sus paisanos, porque él se marcha muy pronto de allí. Hay toda una leyenda urbana también alrededor de por qué se marcha, ¿no? Es una leyenda que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, pero bueno, esto pasa como con las geografías de los santos, ¿no? Se van añadiendo una serie de detalles. Lo que se dice es que este niño, cuando era niño, José Rodríguez Losada, pues él era pastor, que es lo que hacía su familia, ¿no? Y entonces había una serie de vacas, de terneras, que él tenía que custodiar, y una de esas vacas, cuando estaba en las faldas del Monte Teleno, pues se descuida y se pierde una de esas vacas. Entonces, bueno, el padre que monta en cólera le dice que o encuentra la vaca o que le va a moler a palos, dice la leyenda. Entonces, esa es la razón que él
esgrime para largarse de casa, lo cual me parece un poco chabacano, ¿no? En fin, por miedo a las represalias paternas, que se largue de casa. Y a partir de ahí, pues es cuando él empieza una especie de peregrinaje, se va a distintos lugares de España, luego va a Francia, y de Francia, que está unos 2 o 3 años, se va en un barco hasta Londres. Vale, esa es la razón que se esgrime para el que se fuera de España en aquel momento. Tuvo que haber algo más sólido, ¿no? De más enjundia que no haber perdido una vaca o una ternera. Pero bueno, el hecho es que eso es lo que le sirvió para que fuera a Londres, y en Londres, efectivamente, empieza su nueva etapa. España queda absolutamente devastada tras la guerra de la independencia, no solamente por el paso de los franceses, las batallas, sino que también nuestros aliados ingleses se encargaron de ir destruyendo todo lo que podían. Las reales fábricas españolas y otra industria incipiente española las destrozaban los ingleses para que no pudieran competir luego con la industria británica. El caso es que Fernando VII llega a España con el sobrenombre del Deseado. Fue el monarca más popular del siglo XIX, pero lo que hace obviamente es volver a restablecer el absolutismo, y toda aquella esperanza de las Cortes de Cádiz se quedó en nada. Bueno, de hecho, el padre de Fernando VII, Carlos IV, era un magnífico relojero aficionado. Gobernar no le interesaba. La caza era muy manita, arreglar mecanismos en el Palacio Real de Oriente y sobre todo relojes, eso sí le gustaba. España tenía grandes científicos, sobre todo nuestros marinos que hacían la América, pero el ambiente del absolutismo no ayudaba para nada al desarrollo de la ciencia y sobre todo a una incipiente revolución industrial en España, como sí sucedía en Inglaterra, en Gran Bretaña. España fue el sueño de lo que pudo haber sido y no fue, con la revolución liberal, lo primero con las Cortes de Cádiz y luego con el trienio constitucional. Sin embargo, termina el trienio que fue el sueño de la nación, que podía haber sido con la monarquía constitucional. Fernando VII restablece el absolutismo y los últimos 10 años de su reinado, la década ominosa, van a ser un lastre para España, que no va a subirse al tren de la modernidad como otros países europeos sí lo hicieron ya. Fue la época de lo que pudo haber sido y no fue. Primero fue Francia, donde se exiliaron los afrancesados, los primeros liberales, pero pronto va a ser Inglaterra, el país de acogida de los liberales españoles, donde se van a, empapar del pragmatismo de la política inglesa. Cuando retornen a España serán las cabezas pensantes bien amuebladas que dirigirán la política española. Losada había sido un liberal, había luchado en el trienio liberal como oficial, se ve obligado a exiliarse a Londres porque es que el comisario de policía de Madrid, el superintendente de policía, lo iba a encarcelar, a meter en la cárcel. Huye a Inglaterra con 30 y poco años, sin un céntimo, sin saber una palabra de inglés, y en muy poco tiempo se convierte en el relojero más famoso de Inglaterra y de Europa. Como tú muy bien dices, Nacho, le encarga el gobierno inglés que arregle el Big Ben, porque el relojero que construyó el Big Ben, John Dent, había muerto y no funcionaba bien. No encontraron a ningún relojero británico capaz de arreglar el Big Ben, y echaron mano de Losada y él lo arregló. Y luego efectivamente él tiene la genialidad de exiliado, como estaba en un viaje a España en 1860, un viaje profesional a Madrid, tiene la generosidad de devolverle al país que no lo quiso, del que tuvo que huir, el reloj más moderno del mundo, el reloj de la Puerta del Sol, y además lo regaló al pueblo de Madrid. Hemos escuchado la voz de Emilio Lara, ¿no? Algunos de los aspectos biográficos de los primeros años de José Rodríguez Losada. Emilio Lara es autor de una novela titulada El relojero de la Puerta del Sol, donde precisamente nos habla de este leonés tan mecánico y tan exacto y tan preciso, habría que decir, ¿no? Jesús, siempre, ¿no? Esas tertulias en Londres tan inteligentes, en donde estaba prohibido hablar de política. Hoy habría prohibido hablar de política y de fútbol, seguramente, ¿no? Habría eliminado las dos. Sí, porque son los dos temas escabrosos. Totalmente. De hecho, en las cóbulas, una de las cosas que siempre decimos, podemos hablar de todo menos de política y de fútbol, porque digas lo que digas de política, me refiero actual, evidentemente.
que si hablamos de Felipe II también es política, pero es otra historia, ¿no? Porque digas lo que digas, siempre hay alguien que se siente ofendidito. ¡Ay, mira lo que ha dicho! Mira, es del Real Madrid, es del Atleti, es del Barcelona. O si dices de algo de política, eres de derechas, eres de izquierdas, azules, rojos. Bueno, pues yo creo que en aquella época, que todavía los ánimos estaban, en fin, muy enardecidos, porque, en fin, al fin y al cabo, Fernando VII hizo, en fin, muchos desmanes y todavía había mucha gente muy dolida y había muchos absolutistas, había mucha gente que todavía querían el antiguo régimen y, por supuesto, ya sabes que no aceptaron muy bien a Isabel II, ¿no? Y sobre todo al principio con la minoría de edad. Pero bueno, es cierto que Rodríguez Losada, y esto es para mí uno de los puntos a favor de él, ¿no? A pesar de todo, él no tuvo ningún tipo de resquemor, no tuvo ningún tipo de venganza con España. Él regresa a España, él hace este reloj, fíjate, un reloj que le cuesta 4 años hacer, el de la Puerta del Sol, 4 años, y aún así lo regala, vamos, de mil amores, ¿no? Y de hecho, a partir de ese momento, el reloj de la Puerta del Sol se ha convertido en protagonista de muchas cosas, porque en 1916, por ejemplo, es cuando se empiezan a reunir todos los vecinos madrileños en Nochevieja en la Puerta del Sol. O sea, a partir de ese momento cuando se empieza un poco a hacer esa especie de lugar festivo, y sobre todo también con lo de las 12 uvas, porque lo de las 12 uvas no es una tradición tan antigua, es una tradición moderna. Es verdad que las uvas iban comiendo ya desde finales del siglo XIX, pero es a partir de 1909 con una producción, un excedente de uva que hubo en toda la zona de Elche y en otras zonas alicantinas, se regalaron uvas por doquier y entonces pues todo el mundo dice, pues venga, pues me tomo una uva con cada campanada, lo cual se produjeron muchos atragantos, como te puedes imaginar. Porque eso de ir comiendo una uva, porque todavía las campanadas en aquella época iban más rápidas que van ahora, ¿no? Pero bueno, y al hecho, tú lo acabas de comentar también como un dato importante, Nacho. Él, cuando está en Londres, él arregla el Big Ben cuando se rompió. Entonces no había nadie con la categoría suficiente, porque claro, se murió el que lo había fabricado y una vez que se murió el artífice, todo el mundo se quedó así como huérfano. Dice, ya, yo qué sé. Entonces llamaron a Rodríguez Losada y él lo arregló y estamos hablando de 1853. O sea que estamos hablando de un personaje interesantísimo porque no solo son estos 2 relojes en los que él metió mano, uno lo creó de principio a fin, sino que hubo otros relojes que son muy famosos porque es de su autoría. Fíjate, él llegó a fabricar en su vida 6.000 relojes de bolsillo, 6.000. Él y evidentemente un poco pues los ayudantes que él tenía, pero bueno, tenía su marca, ¿no? Esto era como Murillo, como Velázquez, es decir, también tenía ayudantes, pero si ponías la firma de Velázquez de Murillo ya era un Murillo. Pues aquí pasaba lo mismo, esto era un Losada, ¿no? Efectivamente. Y muchos de esos relojes, en fin, se rifaban y eran caros en aquella época, eran muy caros. De hecho, él hizo bastantes cronómetros para la Marina Española, porque él al final fue reconocido, como todo pasa en la vida, ¿no? Al final se le convirtió en relojero de cámara de la reina Isabel II, se le hizo caballero de la Orden de Cero, y evidentemente él creó muchos cronómetros. Los cronómetros eran muy importantes en aquella época, sobre todo para la Marina, porque él trabajó para la Marina Española, porque los cronómetros, entre otras cosas, servían para determinar la longitud cuando tú estabas en alta mar, ¿no? Entonces, cosa que la longitud ya sabes que no se llega a establecer de una forma más precisa hasta el siglo XVIII. La latitud sí se conocía, pero no tanto la longitud. Los cronómetros eran fundamentales. De hecho, le entrega un cronómetro de bolsillo al almirante Méndez Núñez, que se puede ver en el Museo Naval de Madrid. Y bueno, pues él, ya te digo, entre regalos que hace y las ventas que hace de sus relojes, te puedo decir, y aquí tengo una pequeña lista, por ejemplo, el reloj de la Farola de Jerez de la Frontera, en Cádiz, es suyo. El de la Catedral de Caracas es suyo. El de la Catedral de Málaga fue suyo. Y digo fue suyo porque la Manquita, como así se la llama, la Catedral de Málaga, tuvo ese reloj hasta 1973, que no sé por qué, en fin, algún lumbreras de la época sustituyó el reloj de Losada por otro. Claro, desde que lo sustituyó ya no da la hora exacta. Entonces, no sé por qué razones. Alguna comisión habría por ahí. Una compraventa con una comisión. En el año 1973, vamos, y además que lo había comprado el Marqués de Larios, o sea, que el que tenía pasta para comprar un reloj de esas características. El del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en Sevilla, también es un Losada, pero es un Losada ya hecho por sus sobrinos, porque Losada se casa, hay 2 versiones, él se casa con la viuda del relojero
en la casa donde él servía. Él entra allí de ayudante, él entra pues de todo, ¿no? Un poco de mozo de limpieza, pero él, como tenía una inteligencia natural rosada, se va encargando de recoger las piezas que van sobrando, y él va haciendo en sus ratos libres estos relojes, ¿no? Y entonces, claro, al final el propio maestro relojero de aquella época se queda asombrado como diciendo, este niño es tremendo, ¿no? Y por eso va heredando su negocio. Y no solo hereda el negocio, sino que la leyenda dice que la viuda se casa con él, una viuda que tenía 10 años más que él, y se casaría con Rodríguez Losada. Otros dicen que no, que se casa con la dueña de la pensión donde él se alojaba. Bueno, da igual, el hecho es que desde ese momento él se convierte ya en el dueño y señor de esa relojería en la que él estuvo sirviendo durante bastantes años, y se convierte pues en el artífice mayor del reino. ¿Por qué? Porque sabía los mecanismos, sabía los secretos que se estaban utilizando en aquella época. Fíjate que estamos en el siglo XIX y es una época en donde las máquinas, los relojes, en este caso, empiezan a tener su momento de ebullición. Es decir, no solamente como aparatos, como artefactos para dar la hora, sino también como esos juegos mecánicos para conseguir efectos sorprendentes, autómatas, elementos de magia. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza los increíbles relojes de Robert Houdin, uno de los padres del ilusionismo, de la magia, ¿no? Con esos vericuetos, esos tubos de cristal en el interior que eran capaces de engañar a la vista, ¿no? Y dar la sensación de que no había ningún tipo de mecanismo que hiciera mover el reloj. Todo este tipo de ingenios precisamente nacen, pues grosso modo, a mediados del siglo XIX, ¿no? No todos. Es verdad que en el siglo XIX están como los más conocidos, en fin, los más espectaculares, los que están en las plazas de las grandes ciudades europeas, pero este tipo de mecanismos, de relojes, por ejemplo, que tenían autómatas ya incorporados, nos podemos ir a épocas anteriores. De hecho, por ejemplo, en Nuremberg, en el reloj de la plaza de Nuremberg en Alemania, donde también pues todo el mundo va a celebrar allí las últimas campanadas del año, estamos hablando que el que se encuentra además en la iglesia de las mujeres es uno de los más longevos y se instaló en 1509, ¿no? Y aparece ahí, a las 12 del mediodía hay un desfile de hombrecitos, o sea, junto con el reloj. Entonces, bueno, del siglo XVI ya había cositas. La verdad es que el problema es que no han llegado a nuestros días por muchas razones, a veces porque se consideraban obra del demonio, y entonces este tipo de autómatas, como pasa con el gallo de Estrasburgo, que también nos ha llegado de milagro, ¿no? El gallo de Estrasburgo era un autómata de aquella época y tuvo su polémica porque no se entendía bien cómo un autómata pues podía emitir una serie de sonidos, se podría mover, cacarear y cosas similares, ¿no? Y ese tipo de relojes, que eran muy complejos, han llegado a nuestros días. El de Praga, por ejemplo, yo conozco el de Praga en la República Checa, y también tiene una serie de artificios. Estamos hablando de un reloj que ya lleva 600 años allí. Sabes que es un reloj astronómico, pero que también, cuando dan las horas, en este caso, pues a cada hora en punto, porque hay relojes de este tipo que solo lo da una vez al día. En este caso, cada hora, que es un espectáculo. No veas tú la gente que se junta allí en la plaza de Praga. Pues claro, te salen los 12 apóstoles, te sale un turco, te sale una serie de personajes que representan, uno a la avaricia, otro la vanidad, otro la muerte, un esqueleto que va tirando de una cuerda, ¿no? Marcando el desfile. En fin, es muy espectacular. Y esto es anterior al siglo XIX, ya te digo, tiene 600 años este reloj. O el de Múnich, por ejemplo, el carrillón de Múnich, que también tiene autómatas con 43 campanas, con 32 figuras. Y bueno, es verdad que en el siglo XIX sí que se empieza a popularizar. Hombre, los dos relojes más famosos serían el de la Puerta del Sol de Madrid y el Big Ben del Palacio de Westminster en Londres. Y evidentemente los dos son del siglo XIX, eso está claro, ¿no? Pero ya te digo, no todos, porque ya ese tipo de automatismos ya se venían haciendo a lo largo de la Edad Media, pero muchos han desaparecido. Ahí hay muchas leyendas, ya sabes, muchas asociadas a Roger Bacon, otros a San Alberto Magno, incluso algunos a Silvestre II, el Papa del año 1000, que decían que habían sido creadores de este tipo de autómatas que luego fueron desapareciendo. Es que una cosa es la corrección del tiempo y otra cosa es, por ejemplo, el calendario. O sea, que nosotros podamos medir el tiempo muy bien, no tiene nada que ver con cómo lo dividimos para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo puedo dividir el tiempo como en un reloj atómico, incluso de los antiguos, de los de cesio, que te permite tener un error de un segundo cada 30 o 40.000 años. Y esto es medir el tiempo. Y otra cosa es luego adecuarlo a tu vida. Es decir, saber cuándo, por ejemplo, es para ti 3 de enero, o si le quieres llamar de otra manera, como por ejemplo, los revolucionarios franceses que cambiaron los nombres a los meses. Lo que importa de la medición del tiempo es que tenga dos características, que sea precisa y exacta.
Y la cuestión, la gran diferencia es que tú tienes un reloj atómico, por ejemplo, de los de hidrógeno, los modelos más avanzados, se pueden equivocar aproximadamente un segundo en más de 300 millones de años, con lo cual hablamos de una exactitud en cuanto a la medición del tiempo total, pero la precisión además sería que siempre sea constante ese error. Y también lo es. En el caso de la desintegración atómica, es un proceso natural que digamos que es matemáticamente exacto. Los relojes normales que llevamos en la pulsera están pues siempre afectados de cuestiones, por ejemplo, si es un oscilador de cuarzo, un reloj de pila, lo que puede ocurrir es que la temperatura le afecte. En un reloj mecánico le puede afectar también, por ejemplo, la diferencia de gravedad. Hablamos de altísimas precisiones, Y eso es lo que ocurre, que al final llevamos un reloj en la pulsera que lo que nos importa es que nos dé los dos datos, ¿no? Por lo menos a largo plazo, que es la hora bien dada y que además si se equivoca medio segundo al día, pues eso sea constante. Escuchábamos a David Zurdo, divulgador científico, buen amigo de este programa, y que nos hablaba un poco de esa obsesión casi del ser humano por la medición del tiempo, cada vez de una forma más exacta, cada vez de una forma más precisa, utilizando medios y métodos que en ocasiones van más allá de los engranajes de una máquina, ¿no? de un artefacto, y se han conseguido pues lo que prácticamente todos tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Con los teléfonos móviles, los celulares, que dan una hora muy precisa al estar conectados a un satélite a través de un chip y que no necesitan más mecanismos en su interior. Jesús, decías, ¿no?, que José Rodríguez Losada, este relojero leonés, el autor del reloj de la Puerta del Sol y el reparador y hacedor del éxito, ¿no?, del Big Ben, del mecanismo del Big Ben en la Torre de Londres, en la torre del reloj de Londres. Él llegó a hacer 6.000, ¿no?, relojes de mano, que en aquella época era una brutalidad. Hoy es lo que fabrica en media hora quizás cualquier compañía grande de relojes, ¿no? Pero no era lo más común tener un reloj en la pulsera, en la mano, en el bolsillo, ¿no? En la pulsera ni se había diseñado, ni se habían inventado, ¿no? Llevarlo en el bolsillo, de la importancia que tenía poder tener un reloj preciso para medir el tiempo. Sí, solo lo tenía la gente pudiente, te puedes imaginar, ¿no? Dentro de la corte, pues el que era marqués, el que era conde, y por supuesto, pues aquellos que tenían pues un dinero suficiente para comprar un reloj de estos. Por eso es muy difícil que alguien particular, hombre, antes he hablado de un almirante, ¿no? Del almirante Méndez Núñez, pero claro, evidentemente él tenía dinero para comprarse esto, ¿no? Y al final, fíjate, ha sido donado y ahora se puede ver en ese museo naval. Pero lo normal es que fueran instituciones el que lo compraba. Yo, por ejemplo, tengo el dato de lo que le costó al Ayuntamiento de Morón de la Frontera cuando compraron un reloj de Losada, y les costó 3.000 pesetas del año 1878. Fíjate, te estoy hablando del año 1878, que Losada ya había muerto, pero es que cuando muere Losada continúa el negocio. Losada muere sin hijos. Ahí hay un problema para que el negocio continúe. Si tú mueres sin hijos, pues en fin, incluso aunque tuvieras hijos, no quiere decir que vayan a seguir el negocio de sus padres. Pero él muere sin hijos porque cuando se casa con su mujer, con esta viuda, la viuda ya tiene 51 años en aquel momento. Te puedes imaginar que no estaba ya para procrear. Entonces, al morir sin hijos, ¿quién hereda todo este tipo de cosas? ¿Quién hereda la gran fortuna? Y una fortuna de 30.000 libras esterlinas. Entonces la heredan sus hermanas, la heredan sus sobrinos, la hereda su médico personal y también sus sirvientes. Pero el que lleva el negocio, el que continúa el negocio, es los sobrinos, que son los que tenían más habilidades para este tipo de mecanismos. Y en 1863... cuando ya muere, en 1873, uno de los sobrinos es el que hereda este negocio, porque él muere en 1870, y entonces se quedan un poco como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Y continúan fabricando este tipo de relojes. Y el que continúa un poco más la tradición es el sobrino más joven, que es Norberto Rodríguez de Losada, que es el que acabaría siendo el último heredero del patrimonio de Losada. Por eso, ese reloj que te acabo de comentar de Morón de la Frontera, a pesar de que tiene esa inscripción, ¿no?, de J.R. Losada, Regent Street, de 1878, evidentemente no lo tuvo que hacer el padre
de estos relojes, que era Rodríguez Losada. Seguro que fue de Norberto Rodríguez Losada, pero eso no le quita ningún mérito, porque te quiero decir que se fue heredando todo el mecanismo. Él me imagino que conocería también los secretos, pero que cuando muere Norberto, pues a partir de ahí ya se puede decir que la casa Losada ya deja de existir y ya no se hacen más relojes de este tipo. Pero claro, que se hicieran 6.000 de bolsillo, aparte de los grandes que aparecen tanto en Madrid como en la Catedral de Caracas, por ejemplo, o incluso en la Isla de León, ¿no? Dentro de la Bahía de Cádiz también hay otro de los relojes en el municipio de San Fernando. Entonces esos eran ya, pues eso, una especie de encargos muy especiales que costaban un pastón, pero evidentemente, si tú querías algo de calidad, igual que ahora, si tú quieres un reloj de calidad, normalmente los relojes suizos son los que más precisión tienen. Pues en aquel momento no eran los suizos. De hecho, se comenta una cierta maldad, y es que los suizos copian el mecanismo a Losada para que sus relojes fueran tan buenos. Pero bueno, esto es una especie de maldad que tira un poco para la tierra, ¿no? Como para decir, era tan bueno que hasta le copiaban. O no, quizás a lo mejor no lo sabemos. No, pues veo que es una especie de leyenda un poco malévola, pues, como diciendo que los relojes suizos, si son tan buenos, es porque también tuvieron un gran maestro que fue Losada. Pero efectivamente, él marcó toda una etapa, y que los sobrinos, ya sabes un poco lo que dice el refrán, ¿no? Cuando Dios no te da hijos, el diablo te da sobrinos. Bueno, pues el sobrino, con mejor o peor fortuna, pues consiguió que parte de esa herencia y parte de ese taller pues lo sacara adelante, pero evidentemente cuando murió Norberto pues se acabó la historia. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Queríamos dedicar este cronovisor a la figura de Losada, este relojero leonés que ha caracterizado tanto, ¿no?, la historia de este mecanismo desde el siglo XIX hasta nuestros días prácticamente, porque aunque él falleciera en el último tercio del XIX, su legado en ese reloj de la Puerta del Sol y en ese mecanismo también retocado por él del Big Ben en Londres, pues sigue vigente, ¿no? Y es uno de esos de los pilares más importantes de la historia de la relojería en los últimos siglos. Como siempre, Jesús, un nuevo año, una nueva aventura. Seguiremos haciendo aquí muchos más cronovisores. Como siempre, amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, siempre a ti. Este cronovisor no tiene el engranaje de Losada, pero como ves, hemos terminado en punto. Claro que sí. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Niña, ¿qué haces a estas horas tardías aquí sola? Venía a coger agua. ¿Cómo te llamas? Soy María del Sagrario, la hija del aguador de la Antequeruela. ¿Y vos? ¿Quién sois? ¿Parece que escribe? Sí, hija, sí, escribo. Cuando el anochecer me regala algo de frescura, vengo también al río, como tú. Escribo lo que me dicta el viento y el polvo de los caminos. Mira el Tajo, hija. Escucha la dulce voz del sueño de Toledo. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de ese vídeo promocional de Puy du Fou. Quizás, yo no sé si definirlo como parque, como espectáculo, como una mezcla de absolutamente todo, en donde hay un eje primordial que es la historia. La historia es la esencia a través de la cual todo brilla en este parque que podemos encontrar en Toledo. Queríamos hablar de este lugar de la mano de Eruan
Erwan de la Villon, que es el CEO de Puy du Fou España. Erwan, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo definiríamos Puy du Fou? ¿Como un parque de atracciones? ¿Como un...? No, parque de atracciones en ningún caso. Vamos a ver, yo te diría un lugar de ensueño, un parque, porque literalmente lo es, o sea, es un recinto cerrado, en el que pues se encuentran varios espectáculos y efectivamente como trasfondo, pues con tela de trasfondo, pues la historia de España y la cultura, es lo que nos interesa, la cultura de España, de Toledo y de España, que nosotros vamos poniendo en escena de forma pues espectacular. ¿Y cómo nace la idea de hacer un parque con ese trasfondo de la historia que tiene pues una singularidad tan grande? ¿Cómo nace la idea? Pues la idea en España viene a raíz de la idea que se desarrolló en Francia hace ya 40 años. En Francia pues es la historia de un joven, tenía 27 años entonces, que se dice pues quiero montar un espectáculo, un gran espectáculo nocturno que sea un himno de amor para con el país, hacia el país en el que me he criado, que es un país ritmado por el triple canto del gallo, del martillo, del herrero y de la campana del ángelus. Se ha dicho de otra manera, pues un país lleno de historia y de historias, de tradiciones y de costumbres. Y entonces vamos a contarlo a lo largo de un gran espectáculo que sigue el paso de los siglos. Entonces aquel espectáculo se montó a finales de los años 70, tuvo un éxito enorme. 10 años después montamos, pues yo no había nacido, pero montamos un parque con el mismo concepto, pero esta vez no de noche, sino de día, y varios espectáculos dentro de un mismo parque, y la gente se va componiendo su propio programa. Lo que te estoy explicando de Francia es exactamente lo que hacemos aquí en España también. Es el visitante, llevamos al visitante a que haga con nosotros la experiencia de una especie de inmersión en la historia o en su cultura, a través de distintos grandes espectáculos, poblados de época, artesanos que nos enseñan sus oficios tradicionales, gastronomía. Todo esto compone, digamos, una gran sinfonía que es la que queremos, pues que la gente se empape. La gente va al parque para pasarlo bien, porque es un parque, es un lugar de diversión de alguna manera, pero también es un lugar no solamente de diversión, sino de concentración, de oye, pues lo he pasado bien, pero además pues me he enamorado, ¿no? Claro. Me he enamorado de mi propia historia. Y además se hace en Toledo, que yo creo que no es una elección casual, ¿no? Con todo el respeto a los otros lugares de España, en donde también hay una historia increíble, pero Toledo también tiene esa virtud, ¿no? De haber sido protagonista, ¿no? De la historia de España en muchos momentos, ¿no? Así es que te contaba lo de la creación en Francia, y en los años 2010 nos vienen pues gente de todos los países del mundo pidiéndonos que lo hagamos en sus países, etc. Entonces montamos varios proyectos y luego nos decimos, oye, queremos hacerlo nosotros, siendo otro Puy du Fou, que es nuestro nombre, y haciéndolo, tuvimos que elegir me encargué yo como director de desarrollo, entre Italia, el centro de Italia, entre Florencia y Roma, el norte de Austria y la zona del centro de Madrid y alrededores de Castilla. Y entonces así fui a visitar distintos sitios y entre otros Toledo. Me enamoré de Toledo, y a la par también es una razón del corazón, te voy a decir, y también porque está a las puertas de Madrid, pero sobre todo porque Toledo ha sido capital de los Reyes Godos, ha sido pues la fiel leal imperial ciudad de Carlos V, tiene un protagonismo en la historia que pues no tiene casi ninguna otra ciudad en la historia de España, y en las piedras afloran, excepto las piedras del casco histórico de Toledo, pues afloran 2.000 años de historia. Además, Puy du Fou cuenta con una virtud muy grande, y es que no solamente la historia está protagonizada por seres humanos, pero por seres humanos que tienen sus sentimientos, tienen su forma de pensar, de creer, su religión, su comida, su entretenimiento, todo eso, la vida cotidiana, toda esa diversión está también presente en las actividades que se crean y se presentan en Puy du Fou. Sí, efectivamente, por eso a veces me rechina un poco que digamos que somos el parque de la historia, como, o sea,
no, a ver, para aclarar un malentendido posible, no es el Parque de la Historia libresca, no es que enseñemos la historia, no somos pedagogos, somos gente de, bueno, artistas, por así decirlo, hacemos espectáculos, pero ponemos todo en escena y todo, integral, toda la cultura. Y evidentemente, como bien dijiste, pues la gastronomía es algo esencial, una buena gastronomía castellana de toda la vida, toledana, con las carcamusas, ahora con las gachas, con las migas de Navidad. Los oficios de los artesanos es todo salvo anodino, o sea, tenemos un maestro espadero como se hacían antes las espadas de Toledo, que hacen el renombre de Toledo en todo el mundo entero. Todo esto queremos que la gente pues lo vea, el visitante se maraville con cosas con héroes, costumbres que tienen que ver con su propia sangre. Y además la forma de proyectar esa idea de entretenimiento, de cultura, de historia, no solamente está ligada a espectáculos tradicionales, sino también a nuevas tecnologías, ¿no? Que en los últimos años han incrementado un poco, ¿no? También la forma de percibir el pasado, ¿no? Aprovechando un poco esos medios, y que también están presentes estas nuevas tecnologías en Puy du Fou. Claramente. Nosotros, somos de los que evidentemente nos maravillamos con nuestro pasado, con el magnífico legado de nuestros antepasados, pero aprovechamos todo las riquezas enormes que nos ofrecen pues el presente. Entonces, espectáculos puestas en escena grandiosas, estoy hablando de, efectivamente, pues la que ha sido galardonada mejor espectáculo del mundo el año pasado, pues con una grada que gira 360 grados, que no se ve en ningún otro sitio. El Sueño de Toledo, que acaba de ser premiado mejor espectáculo del mundo hace 2 semanas, pues igual, estoy hablando de un escenario de 5 hectáreas, con pues proyección HD impresionante, con 200 actores, evidentemente, pero también maquinarias absolutamente enormes. Todo esto porque, claro, la modernidad nos ofrece ocasiones magníficas de rendir un homenaje original y grandioso al pasado. Rubén de la Belleón, CEO de Puy du Fou, acaba de mencionar ese Sueño de Toledo que acaba de ser premiado. 200 actores, un espectáculo realmente increíble, ¿no? Es como la guinda, el colofón de ese día maravilloso en Puy du Fou, donde podemos ver, si nos puede resumir un poquito, toda la historia de Toledo, que también es un poco la historia de España, desde luego. Sí, efectivamente, desde la profesión de fe de Ricaredo, o sea, el tercer concilio de Toledo en el siglo VI hasta mediados del siglo pasado, un gran recorrido, pero que no es un recorrido otra vez pedagógico, sino más bien poético, alegórico, con una puesta en escena pues absolutamente original y bastante impresionante. Lo único decirte que no conozco, y sinceramente no conozco a nadie que no le haya gustado, vengan personas mayores o niños, vengan gente de todos los colores políticos, no es el asunto. El asunto es, hombre, pues nos maravillamos con un espectáculo que es un espectáculo, quiere decir que no es exacto, sino que se inspira, es auténtico, se inspira del pasado y lo pone en escena de forma original y bastante impresionante. Se ha adelantado un poco a la pregunta que le iba a hacer, ¿no? ¿Cuál es el feeling, ¿no? El sentimiento que sale de la gente, el conocimiento que tienen ustedes como organizadores y creadores de este espectáculo Puy du Fou España? Imagino que la impresión generalizada es muy grande, y no solamente disfrutan los más pequeños, sino gentes de todas las edades, porque tiene al final pues estímulos, ¿no? Reclamos para cualquier tipo de nivel cultural, de nivel social, de edad, de todo, ¿no? Es hecho para toda la humanidad, casi, ¿no? Sí, es verdad. Es que es eso lo bueno de las emociones. Las emociones criban muchísimo menos que el discurso intelectual. Las emociones pues se comparten entre todos. Y yo tengo testimonios pues hiper conmovedores de gente que nos dice, oye, pues mi hijo hiperactivo de 5 años, que no es capaz de sentarse más de 10 minutos en sitio, pues se quedó pues ojiplático durante hora y media pidiendo más. Gente, o sea, todo el mundo. Lo que veo es, y de hecho es nuestra brújula, el fundador cuando vine para España para montar el parque me dijo, no te olvides nunca que el éxito en Puy du Fou se mide no al dinero que tengas en caja, sino a las lágrimas que derrame tu público. Y entonces, claro, es nuestra brújula, es ver, oye, pues le tocamos el corazón a la gente o no, y yo creo que sí.
Desde luego, merece la pena disfrutar de este espectáculo maravilloso, acercarse a la historia de España, a la historia de Toledo, de la mano de este parque Puy du Fou, España, que podemos descubrir, como decía, en Toledo. De ello hemos hablado en los últimos minutos con Erwan de la Villion, que es CEO de Puy du Fou, España. Erwan, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Obtenidos en investigaciones del gobierno acerca de pretendidas visiones de objetos voladores no identificados registrados en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores no identificados que la gente dice que ha visto hoy en día. Son una prueba de que nos visitan civilizaciones de otros planetas. Si no, ¿qué son? Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos iniciaron una investigación sobre estos extraños objetos para esclarecer los hechos. Lo que van ustedes a ver es parte de una investigación de 20 años. Lo recuerdo como si fuera ahora. Aquel año 1978, Televisión Española emitía por primera vez esta serie de televisión Proyecto Libro Azul, era los viernes por la noche, y toda España se quedaba embelesada, ¿no?, disfrutando de la magia y del misterio de los platillos volantes, de los ovnis. Muchos de nuestros seguidores preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver los ovnis con la historia? Pues mucho, la verdad es que mucho más de lo que mucha gente se cree. Es un fenómeno, no voy a decir que es real o irreal, está ahí, los objetos voladores no identificados no sabemos lo que son. Yo siempre he defendido que hay vida en otros planetas y que quizá nos visitan, ¿por qué no? No lo sé, y que nos visitaron en la antigüedad también, aunque no creo, eso lo echo por tierra totalmente. No ayudaron en absolutamente nada para la construcción de pirámides, ni construcción de zigurats, ni nada que ver con esto de los Anunnakis. La gente que habla de los Anunnakis no ha leído un texto sumerio en su vida, ¿no? Ha leído las traducciones que hacen otros que no saben tampoco sumerio, que es lo más surrealista de todo. Pero el fenómeno está ahí, y es parte de la esencia del ser humano, ¿no? Pensar, imaginar que hay vida más allá de nuestras fronteras, yo creo que es algo natural. Sobre mi mesa tengo un libro, Expedientes OVNI del siglo XXI, desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono. Está publicado por La Esfera y su autor es uno de mis mejores amigos, Pablo Villarrubia Mausó. Pablito, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias, querido amigo. Realmente somos amigos ya desde hace muchos años, Nacho. Muchísimos años. Muchos años, y te agradezco inmensamente, como siempre, estar aquí en Ser Historia. Y has dicho algo muy importante, que en realidad este libro no deja de ser un libro de historia de la ufología. Ya hay una historia, podemos contar una historia casi oficial desde el año 47, aquel famoso y mil veces recordado, saucers, ¿no? Exacto, de Kenneth Arnold allí en Estados Unidos, sobre Monterrey y tal. Desde esa época ya empieza a formarse lo que es la historia de la ufología moderna. Hay la antigua, esa un poco más, digamos, extraña, como has dicho, Anunnakis y tal, pero bueno, aquí yo entro en los últimos 20 años. Eso, lógicamente, remitiendo también siempre al pasado, porque no puedes dejar de hablar de estos últimos 20 años sin hablar de lo que fue Roswell, de lo que fue, no sé, los incidentes en Brasil de la Operación Plato, o sea, un montón de casos de casuística ufológica. Entonces la gente pregunta, bueno, en pleno siglo XXI, esto de los ovnis, ¿qué demonios? ¿Existe, no existe? ¿Qué pasa? ¿No? Ahora vamos con ello, sí, porque yo solo te había dicho bienvenido. Perdona, yo ya iba soltando el discurso aquí.
Pero es broma, amigo Pablito. Lo comentábamos antes casi a micrófono cerrado, ¿no? El fenómeno ovni, las luces en el cielo, la presencia de vida en otros planetas, la posibilidad de que nos visiten, es algo que hoy en algunas ocasiones algunos fenómenos, algunos movimientos ufológicos son casi una religión, pero entran muy de lleno, ¿no? en el propio sentimiento humano, casi desde el punto de vista etnológico, etnográfico, antropológico, el hecho de mirar al cielo, ¿no? y buscar algo más allá de nuestras estrellas, ¿no? Lo has dicho perfectamente, Nacho. El fenómeno ovni no se concentra solo en ver una luz, registrarla, o un platillo volante, como quieras, un humanoide. Va mucho más allá. Implica, como has dicho, elementos sociológicos, de religión. Fíjate que allá en esos principios de la ufología, allá por el año 52, 53, ya se va formando un núcleo importante religioso con George Adamski en torno al fenómeno ovni. O sea, convierte los extraterrestres en hermanos cósmicos, ¿no? Hermanitos cósmicos, eso sí, muy altos, rubios, muy guapos. Exactamente. Y a partir de ahí ya tenemos un componente religioso muy importante en que estos seres surgen para salvar a la humanidad, o para alertar más bien a la humanidad del peligro atómico. Entonces no podemos desvincular el fenómeno ovni con su época. Esa época fue, recordemos, 45, en agosto de 45 Estados Unidos explotan 2 bombas atómicas sobre Japón. A partir de ahí se desata el pánico nuclear, el alerta máximo en relación a una posible catástrofe nuclear, y después refrendada cuando ya Rusia tiene su propia arma atómica. Entonces, claro, yo creo que ahí el fenómeno ovni entra en el ámbito social, en el ámbito religioso. George Adamski, este contactado que ve el famoso ser en el desierto allí de Estados Unidos, de California, dice, bueno, el mensaje es: cuidadín con lo que tenemos aquí, con esas bombas que estáis construyendo, con lo que vais a hacer con este armamento atómico. Está muy emparejado con la realidad, vuelvo a repetir, pero el fenómeno ovni va un poquito más allá, porque realmente después van apareciendo pruebas que van provocando, digamos, una gran sospecha por parte del gobierno, precisamente de Estados Unidos. Es lo que te iba a decir, claro, porque es un fenómeno que muchas veces se ha criticado. A mí, qué tontos, dicen que han visto unas luces, que son marcianos, qué tal, pero, joder, lo que te hace dudar es que los servicios secretos, los gobiernos, creen archivos como este libro azul, ¿no? de la serie de televisión de 1978 con la que hemos empezado esta entrevista contigo, Pablo Villarrubia, para hablar de tu libro Expedientes OVNI. Claro, que los gobiernos generen esos archivos secretos, aunque luego dicen que no, que se liberan, que los abren, pero te das cuenta de que hay cosas sesgadas, hay cosas que no se ha abierto al conocimiento del público. Es lo que te hace pensar, digo, ¿están escondiendo algo? Pues escondiendo sí, y también están dudando de mucho. Yo creo que ellos no saben tanto como algunos creen que ellos sepan. O sea, me refiero a los servicios secretos. Sí. De hecho, te voy a dar un ejemplo, Nacho. Y es que en los años 90 me llamaron de una embajada de un país centroamericano, no puedo decir cuál es, aquí en Madrid. Pues México, Guatemala. Y bueno, México ya América del Norte, más Centroamérica, sí, ¿no? Y entonces me llamaron porque habían leído artículos míos en Año Cero, más allá y tal, para preguntarme, para consultarme. El agregado militar me llamó y me dijo: mira, Pablo, queríamos saber tu opinión, porque nos pasó una serie de casos, y me enseñó expedientes de su país donde aparecían casos de scramble, o sea, de misiones de persecución. Lanzaban aviones militares para perseguir objetos no identificados dentro del espacio aéreo de este país, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos este tipo de fenómeno? Yo le dije, mira, lo único, cautela, mantener distancia, no intentar disparar contra estos objetos, porque ya se han visto en situaciones bastante difíciles algunos pilotos en este mismo tipo de situación. Entonces, por eso te digo que quizás no sepan tanto y tienen que recurrir a nosotros, los ufólogos, o a las lecturas de las revistas, de nuestros libros. Lo estarán leyendo la CIA o quien sea, cualquier otra agencia de inteligencia. Ellos saben que hay algo. Ahora mismo, no sé si me va a preguntar eso, porque claro, el libro va mucho también de la actualidad. Sí, el siglo XXI.
los ovnis del siglo XXI, por eso es el título, ¿no? Y es la cuestión del Pentágono. El Pentágono ha, recobrado todo o recuperado todo el tema OVNI en los últimos años. A partir ya de 2008, crea una comisión secreta que solo se descubre se revela en 2017, que es para investigar oficialmente el fenómeno OVNI, porque estaban teniendo muchos avistamientos en la costa oeste de Estados Unidos, especialmente la Navy, ¿no? la Armada, aviones de la Armada, los F-15, perseguidos y persiguiendo este tipo de objetos. Entonces, fíjate qué curioso, hablabas del proyecto Libro Azul, que a mí me encanta también la serie, yo la vi en Brasil, me gusta más que la moderna, porque por lo menos conserva los casos originales, claro, ¿no? Y ya el proyecto Libro Azul, de esta famosa serie, habla, la conclusión en 1970 es que se presenta en el Senado norteamericano, es que el fenómeno OVNI no era agresivo, que existía algo, no sabían lo que era, que se podía explicar la mayor parte de los casos, pero una minoría no, y que el fenómeno no representaba ninguna amenaza. Qué curioso que ahora, a partir de 2021, de julio, creo que fue el día 25 de junio de 2025, se presenta un informe. 2025 no, pues estamos en 2022. Perdón, de 2021, fue del año pasado, sí, se presentaron, ¿no? Y entonces este informe en el Senado, el Pentágono lo presenta, 9 hojitas solo, no hay desclasificación como la gente piensa, están resumiendo casos y diciendo, bueno, aquí hemos visto esto en los últimos años, a partir de 2004, ellos empiezan a contar en 2004 esos avistamientos, ¿no? el nuevo informe, y dicen, bueno, esto no sabemos qué es, pueden ser drones chinos o rusos, pueden ser una serie de fenómenos meteorológicos, lo de siempre, Venus, tal, pero cabe la posibilidad de que esto sea otra cosa. No dice que esta cosa sean extraterrestres o tal. Y lo más importante de todo, para mí que yo destaco, porque tampoco hay mucha información interesante más allá de algunas estadísticas, es que este fenómeno representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y que se debe invertir en tecnología para detectarlos, para perseguirlos, incluso para eliminarlos, ¿no? Para suprimir, ellos dicen, creo que era la palabra, este tipo de fenómenos. Entonces, ojo, y ahora sí, ahora el fenómeno entonces cobra nueva dimensión. Dicen que los pilotos no están locos, además al revés, antes cuando un piloto incluso evitaba dar su testimonio o hacer un informe, porque bueno, esto me pueden considerar loco, me despiden de la empresa comercial o incluso aquí en el Ejército del Aire me pueden poner un expediente. Ahora no. Ahora se pide, por favor, que informen todo lo que ven. O sea, que dieron una vuelta de tortilla total al fenómeno OVNI, esto lo del Pentágono. Fíjate, porque muchos de los casos de los años 70 se hablaba, ¿no? Yo recuerdo para Cuarto Milenio, no lo he dicho, tú eres reportero de Cuarto Milenio, no lo he dicho en la introducción, es verdad. Qué bobada. Yo uno de los casos que hice siendo reportero de Cuarto Milenio para el programa de Iker era una recopilación, una recuperación, ¿no? Con nuestro común amigo Joaquín Abenza en Murcia, de un caso en los años 70 de varios niños que habían visto a un extraño personaje, ¿no? Uniformado, que parecía que venía de una luz extraña. Yo viéndolo tiempo después, entrevistando de nuevo a los chavales que conservaban el mismo testimonio de aquel momento, me dio toda la sensación de lo que estaban describiendo era a un militar americano, porque decían que hablaba de una forma extraña, que hablaban en inglés y no lo entendían, ¿no? Y muy cerquita hay una base americana allí en Murcia, ¿no? Vale, este caso lo podríamos quizás, ¿no? Explicar de esta forma, pero hay muchos otros que se ha hablado de prototipos militares, no sé qué, que luego esos prototipos yo no los he visto por ninguna parte, haciendo las piruetas que hacían según los testimonios, ¿no? Hay unos que sí y otros que no, Siempre está ahí un poco en la ambigüedad, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Y en el expediente OVNI siglo XXI cuento casos, incluso otro caso de Abenza, de nuestro querido amigo Joaquín, de un humanoide, que ya es raro caso de humanoides, en 2012, el humanoide de Huercal Overa, que es un caso muy interesante,
Hombre, ocurre de noche, hay condiciones un poco difíciles, pero es muy parecido al caso del humanoide de Varginha, ¿no? De Brasil, que es un caso que ahora se pone de moda otra vez gracias a un documental de James Fox, que ya hizo Fenómeno y otros documentales relacionados con ufología. Pero volviendo a la pregunta, que realmente el tema de los prototipos que después no vuelven a aparecer, es posible que algunos prototipos queden en eso, en prototipos. Su nombre lo define como exacto, tal, ¿no? Se ven una vez y desaparecen. Pero yo digo una cosa, que en el pasado era mucho más fácil, yo creo, identificar un ovni verdadero, digamos, un fenómeno muy raro, porque no había tantos prototipos, tantas aeronaves como ahora. Ahora es muy difícil, ahora tenemos ya miles de drones dando vueltas por ahí, pueden haber muchas más armas ya desarrolladas por otros países, pero claro, años 50, 60, 70, incluso hasta los 80, ver algo realmente que se moviera en el espacio, ¿no? Sideral o en nuestra atmósfera, que tuviera comportamiento, por ejemplo, rompiera en ángulo, ¿no? Velocidades alucinantes, como ocurre todavía. O sea, ocurre en el caso de la Army del año 2004 hasta ahora, han identificado ovnis que aceleran 60 veces la gravedad terrestre o 600 veces. O sea, un cuerpo humano solo aguanta 17 gravedades. Después de eso, revienta el cuerpo, muere la persona. Entonces, ¿cómo explicar artefactos con velocidades hipersónicas, alucinantes? Eso es lo más interesante, más que fotos. Fíjate qué curioso, yo digo, bueno, es que no hay fotos buenas de ovnis. Claro. Es verdad, siempre se ha dicho, ¿no? Ahora todos tenemos un teléfono, un celular, un móvil, a través del cual puedes hacer fotografías, ¿no? Y dice, bueno, antes todo el mundo hacía una fotografía, bueno, todo el mundo no, quizás se exagera un poco, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que tendría que ser exponencial, ¿no? El número mayor de fenómenos de este tipo, aunque también es cierto que hay más conocimiento de cosas relacionadas con astronomía, hay más conocimiento de otras. Me encanta tu reloj de Tintín, lo estaba viendo aquí ahora, Pablito. Tintín en la luna, claro. ¿no? Me encanta tu reloj Claro, con una Haddock aquí. Claro que sí. Pero no se hacen tantas fotografías ahora, ¿no? De platillos volantes, de luces. Sí que se hacen, pero vamos a ver, el problema, podemos hablar hasta de una historia de la fotografía de los ovnis, que Antonio Rivera tiene creo, el primer libro, ¿no? Sí. Ya en los años 60 de fotos, que es genial. Lo tengo y me lo regaló el padre Felices. Wow, eso es un tesoro, amigo Nacho, eso es maravilloso. Fontana era, ¿no? La editorial. Exacto. Y entonces, lo que pasa con la fotografía es que por mejores que sean los móviles, tienen un sensor muy pequeñito. Y si tienes que captar algo en la oscuridad, el rango dinámico todavía es pequeño, necesitarías cámaras profesionales, entonces hay un poquito el mito. Lo que sí puede captar un móvil es como el desplazamiento. Si vemos algo muy rápido o que haga movimientos muy anómalos, eso lo puede registrar y eso es interesante para investigar. Por otro lado, hay buenas, sí, que la gente no sabe, hay buenas fotos, son poquitas, y en el libro, en Expedientes OVNI Siglo XXI, menciono una de ellas, que es la foto de la Laguna de Cote, del OVNI Laguna de Cote, en Costa Rica, de nuestro querido amigo Ricardo Vilches, que desgraciadamente fue víctima del COVID. Él y el hermano Carlos, no sé si sabes, murieron los dos. Tú conociste, ¿no? Me acabo de enterar de que ha muerto Ricardo. Pues los dos murieron por una diferencia en finales de 2021, por una diferencia de días. Estoy viendo que estás... Es que me escribió el año pasado, claro, me escribió. Claro, una pena tremenda, lo cuento en el libro. Además dedico el libro a todos los ufólogos, que fueron unos cuantos que murieron a causa del COVID, y que nuestro amigo Ricardo fue el que descubre junto con Carlos esta foto en el Instituto Cartográfico y Geográfico de Costa Rica, y esta foto fue analizada nada menos por Jacques Vallée, el gran astrofísico francés que aparece en Encuentros cercanos de la tercera fase, bueno, representado, ¿no? Por un actor, un director de cine además, Truffaut. Y entonces esa foto es buenísima, una foto que aparece un objeto discoidal. Esta foto fue mejorada últimamente con recursos de fotografía inteligente, ¿no? De imagen inteligente. Y ahora surgió otra foto de Escocia, ¿no? Una foto antigua también de casas, creo que ingleses, persiguiendo a un ovni. Son poquitas, pero digo ¿por qué? Por una cuestión, yo diría, casi técnica, más bien que por falta de cámara. Ahora
todos tenemos, como has dicho, pero con sensores muy pequeñines y que no dan la talla para registrar bien un fenómeno. Uh-huh. Antes lo decía al principio, ¿no? Estudiado desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social. Tú naciste en Brasil, allí en Brasil todo aquello relacionado con los ovnis, el espiritismo, son verdaderas religiones, movimientos religiosos que da igual lo que les expliques, que ellos van a seguir con sus 13, ¿no? Pues igual que con no voy a decir religiones. No, pero ocurrió también en España. Estás hablando, digamos, de pequeños movimientos, platillistas, ¿no? De adoradores del fenómeno ovni que han provocado muertes. El caso del Templo Solar, la famosa secta del Templo Solar allí en Canarias. También aquí en la península, el famoso caso Tarrasa, en que dos jóvenes intentan comunicarse con seres de otros planetas y se suicidan para poder que sus almas viajen a otro planeta, a otros mundos. En Brasil ocurre también, como has dicho, ahí sí con una mezcla de candomblé, de umbanda, la umbanda es una religión afro-brasileña con sincretismo con el espiritismo kardecista de Francia, una cosa muy curiosa, y en que en el año 66, el caso de las máscaras de chumbo, las máscaras de plomo, dos jóvenes también aparecen ahí, no se sabe si se suicidan o si aparecen muertos por otros motivos que hasta hoy se desconocen, y ahí sí que se vio un ovni, una luz sobre el cerro de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, claro, todo esto generó una especie de locura, entre comillas, social, menos mal que en pequeña escala, pequeñas sectas o pequeños grupos que idolatran esas entidades, ¿no? Por eso el factor psicosocial es muy importante a la histeria colectiva, y yo creo que eso lo estudian mucho los servicios de inteligencia y lo emplean, como el famoso caso Humo. Te iba a preguntar por él, yo vi el otro día la serie de televisión, me parece genial, ¿no? Y cómo, bueno, pues una idea, ¿no? Aprovechando también todo ese volumen de información que había en la década de los años 60, 70, pues una historia acabó convirtiéndose en una verdadera locura, ¿no? Sin duda, yo vi también también lo tratas en el libro, ¿no? Sí. Hay algunas fotografías. He puesto un capítulo dedicado aquí en Expediente OVNI Siglo XXI, dedicado a caso Humo, como que no, porque es muy importante. El caso Humo, es que la gente a lo mejor no lo conoce, es una historia muy bizarra que surge en los años 60, mediados 60, en que supuestamente seres de otros planetas estarían viviendo entre nosotros y usando un personaje humano llamado el mecanógrafo que al que dictarían sus mensajes en forma de cartas que eran después enviadas a personas que frecuentaban aquí cerquita el Café León y la Ballena Alegre, que era el subsuelo de este lugar. Resumidamente, en el libro tú conocerás a Fernando Madalena, gran parapsicólogo, amigo nuestro, ¿no? Y Fernando me reveló, y yo creo que la primera vez que sale en un libro, me reveló que un día Jordán Peña, que es uno de los pivotes de esta historia, le hubiera contado que una universidad de la costa oeste de Estados Unidos se puso en contacto con él para desarrollar un experimento psicosocial de creencias en los extraterrestres, y que él sería uno de los artífices de este experimento psicosocial para Estados Unidos, cogiendo un país mediano como es España, en Europa, para ver cómo reaccionaba. No me parece descabellada la idea, no sé si también Jordán Peña mintió o no en ese momento para Fernando Madalena, pero me parece muy interesante esa posibilidad, incluso de que otros países, no solo Estados Unidos, pudieran haber participado o desarrollado ese experimento psicosocial en España. Es un poco va un poco la serie de televisión entre esa posibilidad y también una broma que se le fuera de las manos a Jordán Peña, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos yo creo que matiza un poco, ¿no? La parte real, verídica, de la parte más ensoñadora y real del fenómeno ovni, ¿no? A mí me parece un fenómeno interesantísimo con el que yo he crecido desde niño, que aprendimos todos, ¿no? Con esas series míticas, esos programas de nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso. Claro, aquí está en el libro también, y hay una foto junto, que creo que me la sacaste tú esa foto, perdona, no te puse el crédito. No pasa nada, bueno, por favor, Pablito, a estas alturas de la película vamos a estar con estas cosas, ¿no? Con él en su gabinete, una de las visitas que hicimos, estaba sentado con él allí, es verdad.
Qué alegría. Muy bien, Pablo Villarrubia Mauso, expedientes OVNI del siglo XXI, desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono, publicado por La Esfera. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, hermanito. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Espero que hayáis disfrutado, que hayan disfrutado de él. Recordad que lo podéis escuchar completo, entero, en la plataforma de podcast Ser Podcast. Siempre el programa en emisión en la radio, la madrugada del sábado al domingo, es de unos 59 minutos, una hora. El podcast siempre dura muchísimo más, con los temas completos, tal y como los recogemos en el estudio. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, José María Sendra los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. No me queda más que despedirme y desearos todo lo mejor para este año que acaba de comenzar, 2023. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.